Buenos días. Vamos a corregir los ejercicios que os propuse el último día. No voy a hacer todos hoy, pero vamos a hacer varios. Por orden, el primero que teníamos era en la página 231, el número 33. Tenéis la gráfica en la página, no la he dibujado yo, y nos pedían, apartado A, cuáles eran los intervalos de tiempo en que aumentó la cantidad de litros por metro cuadrado y los que disminuyó. Bueno, pues os fijáis en la gráfica, aumenta desde las 8 hasta las 12 y de las 16 a las 18. Y disminuyó de las 12 a las 14 y de las 18 a las 22. El apartado B, ¿a qué hora del día llovió más? Entonces ahí tenéis que mirar cuál es el máximo absoluto, vamos a llamar, que es a las 18 horas, que llueve 5 litros por metro cuadrado. Y luego el apartado C, la hora en que la cantidad de litros por metro cuadrado fue la menor, o sea, cuando llovió menos. Pues a las 8 de la mañana veis que le corresponde 0 litros por metro cuadrado. Seguimos. El 34. La siguiente gráfica muestra la evolución de la temperatura de un paciente a lo largo de 10 horas. ¿Cuáles son los periodos de tiempo en los que aumenta la temperatura y en los que le disminuye? Entonces, fijaos bien, y le aumenta pues desde las 0 horas a las 3, luego vuelve a aumentar de 4 a 5, de 6 a 8 y de 9 a 10. Y disminuye de 3 a 4, de 5 a 6 y de 8 a 9. Comprobado en la gráfica. Apartado B, ¿cuál fue el momento en que su temperatura fue máxima? Pues hubo dos momentos, a las 3, que tuvo 40 grados, y a las 5, que también tuvo 40 grados. ¿Y a qué hora registró la temperatura mínima? A las 9, que tuvo 37. Pasamos al ejercicio 35. Este era, pues, a cada cual lo que se le ocurriera dibujar. La gráfica de una función periódica de periodo 2. A mí se me ha ocurrido esa, que veis que es muy sencillita. Al punto 0 le corresponde no el 0, sino el 2, y al punto x igual a 2 no le corresponde el 0, sino el 2 también, etc. Y veis que el dibujo se repite cada intervalo de 2. Bien, pues esa podéis hacer una parecida, lo que se os ocurra. Pasamos a los ejercicios del final. La página 234 y siguientes. El ejercicio 44 indica cuáles son funciones y cuáles no. El apartado A ya os dibujo un poquito la gráfica que aparece, y como veis, al punto X, a ese que he tomado ahí, le tendrían que corresponder dos valores, el I1 y el I2, cosa que no puede ocurrir en una función. A cada X solo le corresponde un I, y por tanto no es función. El apartado B es una función, no solo eso, sino que además es continua, no tiene ningún problema, está bien. El apartado C, el problema viene cuando la función, la gráfica tira hacia arriba. Entonces, al X que correspondería ahí, le corresponden, a ese X le corresponderían infinitos Y. Yo había puesto el I1, el I2 y el I3, pero habría en total infinitos. Por lo tanto, no es función. Y el apartado D es una función, a cada X le corresponde un Y, o puede ocurrir que no le corresponda a nadie, y encima esa función, pues como veis, también no es continua, pero es función. Pasamos al ejercicio 46.
Encuentra la expresión algebraica de la relación que a cada número le hace corresponder, apartado A, su tercera parte más 2. Bueno, pues ahí lo tenéis. X partido por 3 más 2. La función f de x es igual a x partido por 3 más 2. Apartado B, la mitad de su triple, pues hace el triple y se divide por 2. F de x igual a 3x partido por 2. Y el apartado C, la raíz cuadrada del cubo. Pues f de x es igual a la raíz cuadrada de x al cubo, como veis ahí. El ejercicio 48 igual a 4x menos 3, es la función que nos dan, y hay que calcular el valor de la abscisa o de la ordenada en cada caso. Si nos dan la abscisa, hallar la ordenada, y si nos dan la ordenada, hallar la abscisa. Bien, no tiene ninguna complicación, como veis. Si x vale 3, pues sustituimos 4 por 3 menos 3, que es 9. Por tanto, a x igual a 3 le corresponde y igual a 9. En el apartado B, y igual a menos 1, pues se sustituye la y por menos 1 y os queda menos 1 igual a 4 por x menos 3. Lo calculáis, entonces, ¿cuánto vale x? Que es un medio. Apartado C, x igual a menos 2 y podéis ver que y es igual a menos 11. Comprobadlo vosotros. Y apartado D, igual a 5 y, por tanto, sustituyendo 5 igual a 4 por x menos 3 y de ahí despejando x nos sale 2. No tiene más complicación. Pasamos al 50. El 50 elabora una tabla de valores para cada una de estas funciones y realiza su gráfica. Os puse nada más el apartado A y el apartado F. Ponemos el apartado A, f de x igual a x menos 3, eso es una recta, y he dado ahí una serie de valores, podríais dar los que queráis, y representáis esos puntos, 0 menos 3, 1 menos 2, 2 menos 1, 3, 0, menos 1, menos 4, y ya está. Y unís los puntos mediante una recta, no tiene más. El apartado F sigue siendo otra recta, lo único que los valores que vamos a tomar posiblemente nos salgan fracciones. Y es la única dificultad que tiene, pero bueno, tampoco es más allá. Si x vale 0 y vale menos 2 más 3 por 0 partido por 4, es decir, igual a menos 2, si x vale 1, os he puesto a la izquierda el cálculo desarrollado para que lo veáis, sería menos 2 más 3 cuartos, que es igual a menos 8 cuartos más 3 cuartos, menos 5 cuartos. Al 1 le corresponde el menos 5 cuartos. Y luego he dado un tercer valor, por dar alguno más, no haría falta más que 2, pero bueno. Y lo he tomado para que nos salga un número entero. Entonces he tomado x igual a 4, porque 3 por x, o sea, 3 por 4 partido por 4 se queda en 3. Menos 2 más 3, 1. Unid los puntos y ahí tenéis la función. Y aquí he puesto en la gráfica aproximadamente donde está el menos 5 cuartos. ¿Cómo se calcula? Pues se divide la unidad en 4 partes, se toma una y se toman 5 cuartas partes. O si lo calculáis calculáis lo que vale menos 5 cuartos, es menos 1,25. Pues aproximadamente es ese punto. Ahí. Bien, pasamos al 55. El 55 considera la función f de x igual a 2x2 más 1. Responde verdadero o falso razonadamente.
Apartado A. El valor que corresponde a x igual a 2, que es f de 2 igual a 9, pues vamos a ver cuánto es f de 2. Sustituimos la x por 2, 2 por 2 al cuadrado más 1 da 9, y luego es verdadero. Apartado B, f de 1 es igual a f de menos 1. Hacemos f de 1, 2 por 1 al cuadrado más 1, 2 más 1, 3. Y f de menos 1, 2 por menos 1 al cuadrado más 1. Menos 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, más 1, 3. Luego es cierto, son iguales. Verdadero. Apartado C, la función nunca toma el valor 0. Vamos a verlo. Supongamos que sí que toma el valor 0. Si f de x valiera 0, querría decir que para algún valor de x, 2x cuadrado más 1 tiene que ser 0. De ahí despejamos 2x cuadrado igual a menos 1 y x al cuadrado igual a menos 1 medio. Pero es imposible que el cuadrado de un número nos dé negativo, porque siempre sale positivo. Toméis el número que toméis, al elevarlo al cuadrado siempre va a ser positivo. Por lo tanto, no puede tomar el valor verdadero que habíamos supuesto que sí lo tomaba, y por tanto es verdadero lo que nos han propuesto. El apartado D toma valores negativos para x negativos. Bueno, hemos visto antes que cuando tomábamos x igual a menos 1, f de menos 1 era 3, que es positivo. Ya con eso sería suficiente para ver que no es cierto esto. Pero en general podéis comprobar que si x es negativo, x al cuadrado siempre es positivo, y al multiplicar por 2 y sumarle 1, el resultado es positivo. Luego es falso lo que nos proponía. El ejercicio 57 calcula el dominio de esas funciones. Bien, en el primer caso, en el apartado A, nos dan una función que es una raíz cuadrada. El problema de las raíces cuadradas, ya lo hemos comentado, es que la raíz cuadrada de un número negativo nunca va a existir. Entonces tomo, por ejemplo, el valor x igual a menos 5 y f de menos 5 nos va a salir menos 5 más 2, raíz de menos 5 más 2, igual a la raíz de menos 3. La raíz de menos 3 no existe. Si hubiera tomado el valor x igual a menos 1, pues menos 1 más 2 es 1, y la raíz de 1 sí existiría. Entonces, ¿para qué valores sí existe la raíz y para cuáles no? Pues lo que tenemos que ver es que lo que hay dentro de la raíz es positivo. Entonces, lo único que hay que hacer es ver si x más 2 es mayor o igual que 0, despejamos, x debe ser mayor o igual que menos 2. Os lo pongo ahí en la recta, es decir, son desde el menos 2 hasta en adelante, hasta más infinito, y por tanto el dominio es menos 2 cerrado, porque el menos 2 pertenece al dominio, más infinito. ¿Por qué menos 2 pertenece al dominio? Porque si x vale menos 2, nos queda f de menos 2 es la raíz de menos 2 más 2, que es la raíz de 0, y esa sí existe. Bien, seguimos. Apartado B, igual a 4 partido por x menos 2. Aquí ya no es el problema la raíz, sino el denominador, que depende de x y que se nos puede hacer 0 para algún valor de x. ¿Por qué? Porque 4 partido por 0 no existe. Puedes comprobarlo con la calculadora y os dará error. Entonces, ¿cómo podemos saber para qué valores no existe la función? O no existe
la imagen. Pues igualamos el denominador a 0, x menos 2 es igual a 0, eso significa que x vale 2. Por lo tanto, es el número que tenemos que evitar, es el único número prohibido, el número que no pertenece al dominio. Es decir, el dominio es todo R menos ese número, menos el 2. Para cualquier valor que deis a la X, siempre va a existir ahí. Si X vale 5, pues 4 partido por 5 menos 2 es 4 partido por 3, que es un número real, perfecto. El único que nos va a dar problemas es el 2. Seguimos con el 58, apartado A. Indica el dominio y el recorrido de las funciones representadas. Bueno, las he representado ahí de una manera rápida, simplemente porque veáis que, qué significa que un número no pertenece al dominio, que no tiene imagen. Entonces, fijaos que f de 2 no tiene imagen. La imagen no es 2, porque ese punto en hueco significa que ese punto no existe, que no está en la gráfica. Por lo tanto, el número 2, el 2 de la X, 2 no pertenece al dominio. Entonces el dominio es R menos 2. También pregunta si es continua. Y en este caso vemos que no. Porque justo en el punto 2 la función no existe. Tenemos que levantar el bolígrafo y luego continuar a hacer el siguiente trazo. Y por tanto no es continua. Por muy poco, pero no es continua. En el apartado B, el dominio es desde el menos 3, que ahí empieza la gráfica, hasta el 3. Como esos puntos son huecos, quiere decir que no está definida ni en el menos 3 ni en el 3 y por tanto el dominio es el intervalo abierto, menos 3, 3. Es decir, el intervalo en el que no está ni menos 3 ni 3. Ahora bien, esta función sí que es continua, porque como veis, el trazo desde x igual a menos 3 hasta x igual a 3 es continuo. No hay que levantar el bolígrafo. Pasamos al 59. Nos dice el 59, haya los puntos de corte con los ejes de estas funciones. Yo voy a hacer algunos y los demás os doy pistas para que sepáis hacer el resto. Bien, empezamos con el apartado A, igual a 3x menos 2, es una recta. El eje X, os recuerdo, ya lo hemos hecho, tiene la ecuación igual a 0 y la ecuación que nos han propuesto igual a 3x menos 2, resolvemos el sistema por igualación. Entonces 3x menos 2 es igual a 0, despejamos x y nos da 2 tercios. Luego el punto es x igual a 2 tercios y igual a 0. El 2 tercios 0. El punto de corte con el eje y, pues ahora pongo la ecuación del eje y, que es x igual a 0, y la ecuación de la que nos han propuesto igual a 3x menos 2. Entonces, ponéis la x, la igualáis a 0, y os queda que y es igual a 3 por 0 menos 2, o sea, igual a menos 2. Y por tanto, el punto de corte con el eje y es el 0 menos 2. En el apartado B, la función que nos da es y igual a menos 2, que también es una recta, pero que es una recta paralela al eje X. Entonces, fijaos lo que ocurre con el punto de corte con el eje X. Pongo y igual a 0, que es la ecuación del eje X, y igual a menos 2, la ecuación que me han propuesto, y entonces, si hago igualación, me va a quedar que y igual a 0 y también y igual a menos 2, que 0 es igual a menos 2, lo cual es falso, porque 0 es distinto de menos 2. Luego ese punto no existe, no hay punto de corte con el eje X. En cambio, con el eje Y, que tiene de ecuación X igual a 0 y la ecuación que nos han propuesto es y igual a menos 2, pues ya tenemos el punto, es el 0 menos 2. Bien, vamos a hacer otro apartado.
apartado D, igual a x2 menos 2. Bueno, esta no es una recta, esto es una parábola, pero se resuelve de la misma manera. El eje x es y igual a 0 y la ecuación que nos han propuesto igual, la función que nos han propuesto igual a x2 menos 2. Entonces, por igualación, si y es igual a 0 e y es igual a x2 menos 2, quiere decir que x2 menos 2 es igual a 0. Lo tenéis ahí. Resolvéis, despejáis, y x al cuadrado es 2, y por tanto x es más menos raíz de 2. Más menos, no os olvidéis de la raíz negativa. Por tanto, los puntos de corte son raíz de 2, x vale raíz de 2, y vale 0, y menos raíz de 2, y vale 0. Esos son los dos puntos. Con el eje y, x vale 0, y igual a x cuadrado menos 2, bueno, pues sustituís la x por 0, y os va a quedar que y es igual a 0 al cuadrado menos 2, que es 0 menos 2, igual a menos 2. Luego el punto de corte es el 0 menos 2. El apartado F, os desarrollo, para daros ya la pista, os desarrollo el producto notable, y esto es otra parábola, y hacéis exactamente lo mismo que hemos hecho en el apartado B. Simplemente lo que tenéis que hacer es poner la ecuación del eje X, poner la ecuación de esta función y resolvéis, al final tenéis que resolver una ecuación de segundo grado, os dará dos soluciones, y lo mismo cuando hagáis con el corte con el eje Y, que es más sencillito, ahí ya se ve que es el 0, 1. Ese ya lo podéis hacer vosotros. Y os dejo para vosotros los apartados C, E y F, porque con los que yo he hecho tenéis suficiente información para hacerlos. Y finalmente vamos a hacer el ejercicio 62. El enunciado indica el dominio, el recorrido, la continuidad, el crecimiento y los máximos y mínimos si existen. Bueno, pues ahí lo único que os puedo decir, mirad las gráficas, pero realmente lo que tenéis son ya estos datos. El dominio es de menos infinito a más infinito en el apartado A, no hay ningún problema. La imagen, si os dais cuenta, si vais por el eje Y, no, más abajo del menos. A ver, ahí me he equivocado, porque la imagen es menos infinito 2. No me había dado cuenta yo de la rama de la izquierda. La rama de la izquierda sigue bajando y por tanto es menos infinito 2. Corregid eso, que no está bien, ¿eh? No es menos 2, sino menos infinito 2. ¿De acuerdo? Bien. La función es continua, veis que se hace un solo trazo. Crece entre menos infinito y menos 3 y luego desde el 1 hasta el 3. Decrece del menos 3 al 1 y es constante a partir, bueno, he vuelto a fallar aquí, no es en el 1, a partir del 3. A partir del 3 es constante. ¿De acuerdo? Constante, no en el 1 más infinito, sino 3 más infinito. Bien, luego el máximo que tenemos, el único máximo, es para x igual a menos 3 y vale 2, por tanto es el menos 3, 2, y el mínimo cuando x vale 1 y vale menos 2, el mínimo es 1 menos 2. Y en cuanto al apartado B, pues el dominio es menos infinito, infinito. Ahí podría haber una interpretación de que la gráfica en la parte de la derecha parece que no tocaría, pero bueno, yo considero que eso sigue abriéndose y por tanto tiende a más infinito. O sea, para el valor infinito, o sea, que el dominio es menos infinito, infinito, punto. O sea, el conjunto de los números reales. Y la imagen, en este caso, mirad que como la rama que va hacia abajo va hacia menos infinito, pues eso asegura que la imagen empieza en menos infinito y termina en el punto, fijaos siempre en el eje Y, donde llegamos hasta el punto 3, en el 3.
que es el único i igual a 3, a partir de ahí ya no hay gráfica. Por tanto, es menos infinito 3. La función es continua, crece de menos 4 a menos 2 y de 0 a 2, también se ve claramente, y decrece de menos 2 a 0 y de 2 hasta más infinito. Máximos tiene 2, el menos 2, 3 y el 2, 2. Y mínimo, cuando x vale 0, y vale 0. O sea, en el punto 0, 0. Bien, pues por hoy tenemos material. En pocos días os corregiré los demás ejercicios. Por ahora tenéis ya sobre lo que pensar y sobre lo que ejercitaros. Pues un saludo.